Buenas tardes y bienvenidos al webinar Todo sobre el registro salarial. Como sabéis, desde el pasado día 14, todas las empresas están obligadas a presentar un registro salarial, lo cual nos ha llevado a plantearnos a todos una serie de cuestiones sobre este asunto. Así pues, con este webinar pretendemos aclarar un poco qué es esto del registro salarial y dar respuesta a todas las dudas que nos han ido planteando poco a poco nuestros clientes. Para ello, contamos con la colaboración de Lidia Sánchez, directora adjunta del Área Laboral de Madrid, y con Antonio Benavides, ex inspector de trabajo, que nos van a hacer tanto una introducción y exposición como luego la respuesta de una serie de cuestiones. Y finalmente me encuentro yo, que voy a estar como moderadora del evento, que soy Sida Talamantes, directora y coordinadora del área laboral de GESDocument. A su vez, a la parte de la izquierda vais a tener un chat que está abierto todo el tiempo, de tal manera que vais a poder ir formulando todas las preguntas. Una vez terminen la exposición, tanto Lidia como Antonio, lo que haremos será darle voz y respuesta a las preguntas que nos hayáis planteado. En caso de que alguna se quede en el tintero por falta de tiempo o porque no se os ha ocurrido, no os preocupéis. Al final de la presentación tenéis un correo electrónico, el correo de comunicación de GESDocument, y allí podéis lanzarlas. Y si no, podéis hacerlo con los profesionales que os atienden habitualmente. De todas formas, os mandaremos tanto el vídeo como la presentación del webinar dentro de unos días. Y ya sin más, Lidia, puedes empezar. Pues bienvenidos, buenas tardes. Vamos a empezar. Con respecto a lo que ha comentado mi compañera Sira, la obligación de llevar el registro retributivo es desde el día 14, pero el 7 de marzo del 2019 se publicó un Real Decreto que lo que hacía era modificar el artículo 28 del Estatuto. En su apartado 2 se establecía esta obligación de llevar un registro con los valores medios de salarios. Esta obligación, por tanto, ya se estableció en el 2019 y es ahora, con este Real Decreto nuevo 902/2020 de 13 de octubre, donde se nos indica qué debe incluir este registro. En el capítulo 2 se regulan, por un lado, el principio de transparencia retributiva y, por otro lado, la obligación de igual retribución por un trabajo de igual valor. ¿Qué pretende este principio de transparencia retributiva que hemos comentado? Pues sería garantizar el principio de igualdad de trato y no discriminación. ¿Cuál es su objeto? Identificar discriminaciones. ¿A qué hay que aplicar este principio de transparencia retributiva que nos regula este Real Decreto? Pues habrá que aplicarlo tanto al registro retributivo, a la auditoría retributiva y al sistema de valoración de puestos. La segunda parte que habíamos comentado eran los trabajos de igual valor. ¿Qué son trabajos de igual valor? Pues son trabajos que la naturaleza de las funciones o tareas son parecidas y las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio pueden ser equiparables, son equivalentes. Para una correcta valoración de los puestos de trabajo, se requiere que se apliquen 3 criterios: el criterio de adecuación, el criterio de totalidad y el criterio de objetividad. ¿A qué se refiere cada uno de estos principios? Pues la adecuación lo que quiere decir es que se tienen que aplicar factores relevantes que deben ser relacionados con la actividad. El criterio de totalidad es que para que concurra este igual valor deben tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el desempeño de ese trabajo. Y la objetividad es que se tienen que utilizar mecanismos claros, mecanismos objetivos, que no dependan de factores o valoraciones sociales que reflejen pues estereotipos de género. Además, estos 3 criterios también se regulan en el Real Decreto, que se tienen que aplicar, que los convenios colectivos asegurará que se producen estos 3 principios en el de igual retribución para puestos de igual valor. Además, la disposición final primera del Real Decreto establece el futuro desarrollo en orden ministerial de esta valoración de puestos de trabajo, pero seguimos pendientes de su publicación. Y ya vamos a pasar a ver más en detalle concretamente el registro retributivo.
¿Dónde se regula este registro retributivo? Pues como os comentaba anteriormente, en el artículo 28.2 del Estatuto se establece que todas las empresas deben tener este registro retributivo de toda su plantilla. Y además nos indica que se debe incluir al personal directivo y a los altos cargos. Y aprovechando que tenemos aquí con nosotros a Antonio Benavides, que es experto en la materia, pues le vamos a plantear algunas consultas que nos han planteado nuestros clientes. La primera es aquí. Los altos cargos, ¿por qué se tiene que incluir a los altos cargos? Porque estos altos cargos puede que no estén incluidos en el régimen general. Sí, en principio, muy buenas tardes. Gracias, Lidia, por introducirme en esta pregunta y, en primer lugar, antes de contestar a la pregunta, pues lanzar un saludo telemático y virtual a todos los asistentes y agradecer a GestDocument pues esta invitación que se me hace. Bien, ya entrando en materia, el ámbito de aplicación del registro de salarios, aparece regulado en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, resulta de aplicación a aquellas personas que mantienen una relación laboral con las empresas. El reglamento habla de altos directivos, pero hay que tener en cuenta que el alto directivo puede tener en la estructura de la empresa la condición de alto directivo, pero tener un contrato laboral ordinario. Pero también podemos tener altos directivos con relación laboral especial de alta dirección. O podemos tener altos directivos que no mantienen una relación laboral, sino que mantienen una relación mercantil con la empresa, independientemente que estén en el régimen general como asimilados. En mi opinión personal, el ámbito de aplicación, los salarios que se deben registrar en este registro retributivo son los de los trabajadores por cuenta ajena con relación laboral ordinaria y en aquellas relaciones laborales especiales que remiten al Estatuto. Pero expresamente en la relación laboral especial de alta dirección, al alto directivo con esa relación especial ni le resulta aplicable el Estatuto ni en esto ni en nada, ni el registro de jornada, ni el FOGASA, ni otras especificaciones. Por tanto, tampoco el registro de salario. Ahora, el alto directivo en la empresa que tiene un contrato laboral ordinario no deja de ser un trabajo dependiente por mucho o poco salario que pueda tener y por mucha calificación de alto directivo que pueda tener en la empresa. Por tanto, el alto directivo con contrato laboral ordinario sí que estaría incluido en el ámbito de aplicación de ese registro retributivo. Por contrario, el alto directivo con una relación laboral especial, en mi opinión, no debería estar, no tiene por qué estar el dato retributivo en ese registro. Muy bien, Antonio. Y nos surge también otra duda. ¿Qué ocurre con la retribución que aplicamos a los becarios? Porque nos encontramos que a veces es la propia universidad quien nos impone el importe, nos impone o nos indica un baremo o nos dice un poco qué importe de beca tiene que percibir el estudiante de esa universidad. Bien, relacionándolo con la respuesta anterior, el becario o la práctica no laboral no son trabajadores por cuenta ajena. Otra cosa es que si hay contraprestación económica, como en los becarios sucede, y necesariamente en la práctica no laboral, los tengamos que dar de alta en la Seguridad Social, pero no son trabajadores por cuenta ajena, ni para esto ni para nada. Por tanto, como estamos en el marco del Estatuto de los Trabajadores, me remito a lo comentado anteriormente. El becario no tiene que estar incluido en el registro de salarios. La persona que tiene una práctica no laboral con la empresa tampoco es trabajador por cuenta ajena de la empresa y, por tanto, tampoco tiene que estar esa contraprestación económica o retribución porque técnicamente no es salario, porque no son trabajadores por cuenta ajena. De acuerdo. Entonces, lo que establece el registro que debemos incluir pues son los valores medios desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales. ¿Qué información debemos desglosar? Pues nos indica que por un lado tenemos que indicar salario, por otro lado tenemos que indicar complementos salariales y por otro lado percepciones extrasalariales. ¿Qué tenemos que indicar en este registro? ¿Qué nos pide el Real Decreto que incluyamos? Pues nos pide que incluyamos la media aritmética y la mediana, desglosada por sexo de lo realmente percibido por cada uno de los conceptos de este grupo, de cada grupo profesional, y desagregados en función de su naturaleza, con lo que hemos comentado. Pues por un lado salario base,
Por otro lado, complementos, que pueden ser pues variables, complementos obligatorios, complementos voluntarios o percepciones extrasalariales, indemnizaciones, pluses, dietas. Entonces aquí nos lleva a hacernos otra pregunta. Si tenemos trabajadores a tiempo completo y tenemos trabajadores a tiempo parcial, ¿qué debemos reflejar en el registro? ¿Debemos equiparar estos valores para poder realizar la comparativa? ¿Tenemos que dejar los valores reales? Bien, Antonio. en principio la norma no nos... Sí, ya me daba por aludido, Lidia. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto 902 no establece ni el artículo 28.2 del Estatuto que nosotros hagamos ninguna ponderación, ni en los tiempos parciales ni en los contratos temporales. Por tanto, nosotros partimos de registrar lo real, lo que ha abonado la empresa en el año natural al que se refiere el registro, independientemente de que sea el 30, el 40, el 100% de la jornada o que el contrato haya durado 2 meses o haya estado durante todos los 12 meses. Eso es lo obligatorio, lo que tiene que registrarse. A partir de ahí, si utilizamos herramientas informáticas que nos permiten comparar automáticamente el porcentaje de jornada, anualizándolo y haciéndolo al 100%, bueno, pues tendremos un dato más. ¿Pero es esto obligatorio? No. Lo que nos va a ayudar ese dato ponderado y equiparado es luego ahora a la hora de ponderar si hay o no una diferencia retributiva que pueda suponer una desigualdad y una discriminación salarial. Pero obligatorio no lo es desde el punto de vista que la norma no lo exige. De acuerdo. Y se nos establece también en este artículo, en este capítulo 3, que la representación legal de los trabajadores deberá de ser consultada 10 días antes de la elaboración del registro. ¿Los representantes legales pueden pedir la inclusión de determinados conceptos salariales en el registro? No, lo que marca el registro es una norma, es una obligación empresarial regulada por una norma legal y una norma reglamentaria, y eso es lo que hay que cumplir. Y, por tanto, ni la empresa puede decidir qué incluye o deja de incluir, ni los representantes legales pueden decir que se incluye o no se incluye, porque se tiene que incluir todo, no hay ninguna exclusión. Y el salto cualitativo que se dio desde el mes de marzo de 2019, cuando se publica y se modifica el artículo 28 del Estatuto, en que establece únicamente una diferenciación de salarios, bases, complementos y percepciones extrasalariales, el salto cualitativo que da el Real Decreto 902, que entró en vigor el 14 de abril, es que el desglose tiene que ser mayor. Cada uno de los complementos se tiene que individualizar. No es decir, en el periodo marzo 2019, abril 2021, las empresas que hubieran hecho el registro de salarios podían unificar todos los complementos en un único cálculo y todas las percepciones extrasalariales en un único cálculo. Pero a partir del 14 de abril es exigida ya la entrada en vigor de ese Real Decreto que has comentado. Ya, si la empresa tiene 5 complementos salariales, pues cada uno tiene que obtener la media y la mediana. Y para las percepciones extrasalariales, para las dietas, el kilometraje, otras percepciones extrasalariales, tiene que individualizar y para cada una de ellas obtener la media y la mediana. Por tanto, ni la empresa decide lo que incluye, ni los representantes legales deciden lo que incluye. Se tiene que incluir todo. De acuerdo. Y también nos marca que el periodo temporal de referencia será el año natural. Por tanto, ahora entiendo que debemos tener el registro del año 2020. Pero, ¿qué ocurre si durante el periodo de referencia se producen modificaciones de las tablas de convenio? ¿Se debe volver a hacer el registro o si hay una subida salarial de pactados, por ejemplo? Bien, como bien señalas, el reglamento establece que el periodo de cómputo es el año natural y, por tanto, con carácter ordinario, si hacemos ahora el registro de salario, porque no lo tenemos hecho, tomaremos los valores del 2020. La norma también precisa que si hay una modificación relevante en la estructura retributiva de la empresa, se tenga que volver a modificar, volver a hacer el cálculo nuevamente del registro de salarios. No existe en la norma un listado de lo que entiende por una modificación sustancial de la estructura retributiva. Podemos entender que un cambio de convenio puede suponer una modificación importante si hay un cambio realmente en la estructura retributiva, pero claro, si el convenio, como sucede muchas veces, únicamente incrementa linealmente el 1,5% de todos los salarios, pues no va a haber ningún cambio, mientras no haya otras circunstancias. Por tanto, dependerá de la intensidad de ese cambio por el convenio,
también puede ser que en la empresa se pacte colectivamente una determinada mejora o puede haber una subrogación empresarial que implique que la absorción de trabajadores por parte de la empresa subrogada implica un cambio retributivo, es decir, que el año natural es el parámetro de cómputo del registro salarial, pero si hay algún elemento relevante que pueda implicar que los valores que tenemos calculados ya no nos valen por esa alteración fundamental y sustancial, pues hay que hacerlo. Si ahora cambiáramos el convenio con efecto desde el 1 de enero y ese convenio introdujera nuevas alteraciones importantes en el esquema retributivo, si tenemos hecho ya el registro salarial del año 2020, tendríamos que hacer ahora uno nuevo, ponderando los salarios que se han devengado desde el 1 de enero hasta el mes de abril, que es el periodo de cómputo alterado por esa modificación relevante. Lo que pasa es que es un concepto jurídico indeterminado. A lo mejor pudiéramos discutir lo que es relevante para unos y no relevante para otros, pero tiene que ser una modificación relevante, sustancial en la alteración retributiva de la empresa. De acuerdo. Pues en las siguientes diapositivas vamos a ver un ejemplo para que se vea un poco más claro de cómo se muestran los datos desde nuestro Business Intelligence. En esta primera imagen vemos el bruto acumulado de los trabajadores desagregado por sexo y se establece la media y la mediana. En esta segunda, en lugar del bruto acumulado, lo que tenemos es la retribución por horas, igualmente desagregado por sexo y con la media y la mediana. En la siguiente imagen podemos ver distribuido por categorías el bruto acumulado y igualmente desagregado por sexo se nos muestra la diferencia en aquellos casos en que se produce brecha con una diferencia superior al 25% y se marca en rojo. Y lo mismo ocurre en la cuarta imagen, pero en lugar de con el bruto acumulado, con el salario base. Comentaros que los datos que estamos utilizando son todos datos ficticios, los que se muestran, y así es como se vería en nuestro Business Intelligence. ¿Qué información y a quién se facilita? ¿Tenemos obligación de facilitar este registro a alguien? Pues lo que nos establece el Real Decreto es que si hay representación legal de los trabajadores, si lo requieren, se tiene que facilitar el contenido íntegro del registro. Cuando no hay representación legal de los trabajadores, se entrega a cualquier trabajador que lo solicite, pero no se entrega el contenido íntegro del registro. Lo que nos establece la normativa es que se limitará a la diferencia porcentual que existiera entre estas retribuciones promediadas de hombres y mujeres. Antonio, también aquí nos surgía una duda. ¿El registro debo registrarlo en algún sitio? No, el registro, a diferencia de otras medidas de igualdad, como es el plan de igualdad, que sí que hay que registrarlo con los cambios normativos que se produjeron, el registro de salarios lo tiene la empresa, lo tiene a disposición de la Inspección de Trabajo si requiere su aportación y lo tiene a disposición de las personas que tienen derecho de acceso en los términos que has comentado. Si hay comité de empresa o delegados de personal tienen derecho a acceder al contenido íntegro del registro. Hay que recordar que el artículo 64.3 del Estatuto además establece la obligación de entregar al menos anualmente una vez al comité o delegados de personal el registro y si no hay representantes legales, pues los trabajadores, las personas trabajadoras tienen derecho a acceder al conocimiento de lo que establece ese registro, pero únicamente la diferencia básica es que no va a saber en esos casos el importe nominal. Claro, cuando tenemos el comité o delegados de personal en la empresa, al entregar directamente el registro, vamos a ver si en el grupo 1 la media de salario base son 20.000, 30.000 o 40.000 y vamos a saber si el complemento salarial plus convenio en el grupo 1 hombres es 30.000 y en el grupo 1 mujeres 20.000. Y si el bonus en el grupo 1 mujeres es 6.000 y en el grupo 1 mujeres son 5.000. Va a haber, además de los importes cuantitativos promediados, va a haber la diferencia porcentual.
Mientras que si no hay comité o delegados de personal, el acceso que tienen las personas trabajadoras va a ser más reducido, porque en el grupo 1 lo único que verá, si hay diferencias, es que entre el grupo 1, hombres y mujeres, en el salario base, hay un 1, un 2, un 3 o un 0% de diferencia. Y así en cualquiera uno de los otros conceptos que se analicen. Pero, ciñéndome a lo que me has preguntado, no hay que registrar, no hay que comunicar a ninguna entidad la formalización del registro. De acuerdo. Entonces, ahora vamos a ver que el registro con auditoría retributiva. ¿Cuándo hay que hacer esta auditoría retributiva? ¿Quiénes están obligados a hacer esta auditoría retributiva? No solo el registro, pues las empresas que elaboren un plan de igualdad. ¿Qué vigencia tendrá esta auditoría retributiva? Pues tendrá la misma vigencia del plan de igualdad, salvo que se acuerde una inferior. ¿Qué incluye a más sobre el registro retributivo que hemos visto anteriormente? Pues que hay que agrupar los trabajos de igual valor en la empresa y se debe incluir una justificación cuando exista brecha salarial, que es una diferencia del 25% entre el salario percibido por hombres y mujeres. Y aquí nos surge otra duda, porque si la diferencia es inferior al 25 y por tanto no hay brecha, la empresa no debe entrar a analizar, aunque la diferencia sea de un 20%. Bien, hay que tener en cuenta que, como planteas, Lidia, en las empresas de 50 o más trabajadores de plantilla, la normativa es más exigente. Dentro del marco de la obligatoriedad que para esas empresas tienen los planes de igualdad, se crea que dentro de uno de los componentes del plan de igualdad necesariamente hay una auditoría retributiva. Y esa auditoría retributiva exige pues, una valoración de los puestos de trabajo, porque si no se hace valoración de los puestos de trabajo, difícilmente se puede llegar a alcanzar el concepto de trabajo de igual valor, que es lo que la norma persigue. Por eso, en las empresas de 50 o más trabajadores, antesala previa del registro retributivo tiene que ser el análisis de los trabajos de igual valor mediante una valoración de puestos de trabajo, si bien es verdad que, como ha señalado, la norma reglamentaria que tiene que establecer los parámetros todavía no se ha producido, aunque el Real Decreto 902 ya establece los factores a tener en cuenta en esa valoración. Lo que hay que establecer es que cuando en el cálculo, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es el registro retributivo, que va diferenciado por grupo, categoría o puesto de trabajo, dependiendo de la estructura de clasificación profesional de la empresa. Y otra cosa es la exigencia que el artículo 28.3 del Estatuto establece en las empresas de 50 o más trabajadores. En estos casos, además de poder desagregar por grupo o categoría esas diferencias retributivas entre hombres y mujeres, la norma exige un cálculo más. Y ese cálculo más es la masa salarial total de hombres dividido por el número de hombres de la empresa y la masa salarial total de mujeres dividido por el número de mujeres de la empresa. Aquí ya no diferenciamos por grupos, ni por categorías, ni por puestos. Si nos sumamos toda la masa salarial que en el año se ha abonado a mujeres y lo dividimos por el número de mujeres que han percibido esas retribuciones y sumamos toda la masa salarial de los hombres y lo dividimos por el número de hombres. Si la diferencia en ese cálculo, que técnicamente podemos calificar como brecha salarial total, no ajustada porque no ponderamos nada, la brecha salarial total es igual o superior al 25%, la norma dice, oiga, señor empresario, justifique usted por qué se da esa diferencia total en valores absolutos entre lo que cobra de media una mujer en esa empresa y lo que de media cobra un hombre. Pero la cifra es a la hora de la justificación. Esto no quiere decir que si el resultado me da 18 esté bien y si me dé 30 esté mal, porque a lo mejor con 30 está justificado porque estamos tomando valores absolutos y, por ejemplo, el promedio de mujeres con contrato a tiempo parcial es muy elevado y, por tanto, pues en la brecha total me va a salir un 30. Pero si me sale un 15, un 10, un 8 y no hay razones objetivas para esa diferencia, puede haber discriminación. Por tanto, lo único que me dice la norma es, oiga, si le sale un 25, justifique por qué. Pero no me dice que si estoy por debajo del 25 no vaya a haber brecha salarial no justificada y, por tanto, discriminatoria. Pues enlazando con esto que nos ha comentado Antonio, aquí podemos ver cuál es el contenido de esta auditoría retributiva.
Primero se realizará un diagnóstico de la situación retributiva de la empresa y este diagnóstico incluye los 2 puntos primeros. Una evaluación de los puestos de trabajo con relación al sistema retributivo y al sistema de promoción, como bien ha comentado Antonio, y también la relevancia de factores que provoquen deficiencias o desigualdades distintos a esta valoración del puesto de trabajo. Una vez realizado este diagnóstico, se establece un plan de actuación para la corrección de esas desigualdades retributivas que hemos encontrado. ¿Qué deberá contener? Pues un sistema de seguimiento y también la implementación de mejoras a partir de los resultados obtenidos. ¿Qué mejoras vamos a implantar para que esta brecha se vaya reduciendo? Y entonces nos surge una duda adicional. ¿Podemos hacer el seguimiento, establecer en este sistema de seguimiento, podemos incluir el seguimiento a través de este registro retributivo que hemos visto anteriormente para verificar que se está corrigiendo esa brecha? Bien, evidentemente el registro retributivo no deja de ser un documento, un medio para ver lo que esquemáticamente podríamos decir la foto de la empresa desde el punto de vista de estructura salarial. Pero la auditoría retributiva va más incardinada dentro de un plan de igualdad y ese plan de igualdad, pues igual que en otras materias, tiene que corregir y adoptar las medidas correctoras correspondientes, pues en materia salarial. Si en la auditoría retributiva se pone de manifiesto una posible desigualdad no objetiva entre hombres o mujeres y hombres, pues se tienen que adoptar las medidas correctoras dentro del marco del plan de igualdad, no dentro de lo que es el concepto registro retributivo, que no deja de ser un determinado medio, modelo, donde como un flash, podemos decir en términos periodísticos, nos da la visión de la empresa en un vistazo, pero luego hay que rascar, hay que mirar debajo de la moqueta a ver el por qué se pueda producir esos cálculos y esos valores. Y eso ya es más cometido del plan de igualdad, adoptar las medidas correctoras que pueden afectar al salario o a la promoción profesional o al acceso al empleo en las distintas variantes que el plan de igualdad tiene que analizar. Pues por último, y antes de pasar a las preguntas, que yo creo que es lo que más nos interesa a todos, las preguntas que pueden surgir, queremos hacer una breve descripción pues, de las sanciones que pueden producirse en estos supuestos. En caso de acreditarse una discriminación retributiva, la sanción se calificaría como muy grave y puede llegar a alcanzar los 187.515 euros. Y en caso de incumplimiento formal de estas obligaciones que hemos visto anteriormente, se podrían aplicar multas hasta de 6.250 euros porque se consideraría una sanción grave. Y por mi parte, pues habría terminado la exposición. Pasamos a la ronda de preguntas. Pasamos a las preguntas, que ya tenemos varias. La primera nos la hace Santiago y nos dice: si la motivación de la normativa es luchar contra la desigualdad salarial, ¿las empresas con un solo empleado deben llevar el registro? Bien, donde no diferencia la norma no podemos diferenciar nosotros. En el estatuto, cuando se modifica por el Real Decreto Ley 6/2019, se habla la empresa. No dice la empresa que tenga trabajadores de uno u otro sexo y no dice la empresa que tenga una determinada plantilla. Y si eso no era suficientemente clarificador, el Real Decreto 902/2020 en su artículo 5 no dice todas las empresas. Yo creo que el término todas es todas. Otra cosa, si se me pregunta mi opinión personal sobre la justificación o el valor que va a dar ese registro, pues yo le tengo que decir que poco, porque en una empresa de uno no va a haber comité de empresa ni delegados de personal y, por tanto, el registro de salarios va a ser 0,000, porque lo único que se le tiene que facilitar a ese trabajador, en caso de que lo quiera tener acceso al registro, son los valores porcentuales de diferencia con eventuales trabajadoras o trabajadores de distinto sexo en ese grupo. Por lo tanto, la obligación existe porque no lo establece ninguna exclusión la norma, pero no va a haber ninguna vulneración de ningún dato particular, porque como si no hay comité de delegados de personal, no hay los valores cuantitativos, lo que hay son los valores porcentuales de diferencia. Y si solo hay un trabajador, pues ese registro será 0,00, porque la diferencia es consigo mismo y por tanto no lo va a haber. De ahí que, lógicamente, como en todo en esta vida, en el mundo laboral y de seguridad social, la obligación está
Otra cosa es la valoración que si no se tiene el registro la inspección pudiera hacer de que si eso no es necesario, dada la finalidad y el leitmotiv que tiene ese registro. Pero claro, no podemos decir que no sea obligatorio cuando la norma habla de todas. Pues si son todas, pues son todas. No podemos decir todas menos las de uno, porque eso no lo dice la norma. Perfecto. Luego seguimos con otra pregunta que nos la hace Alejandra y nos dice, ¿puedo hacer el análisis del registro solo con las categorías del convenio o debo hacerlo también con los puestos de trabajo? Y si no tengo los puestos de trabajo todavía definidos y ponderados, ¿qué debo hacer? ¿Puedo esperarme hasta que los adapte o debo tener un registro igualmente ya? El registro hay que hacerlo ya, ¿eh? Y el del 2020 ya no en un corto periodo de plazo, lógicamente, mientras no haya inspección o mientras no nos los pida el comité, los delegados de personal, y al no tenerlos no denuncian a la inspección. Es decir, el reglamento salió en octubre, el componente, aunque la obligatoriedad del registro en puridad está desde marzo del 2019, digamos que el desarrollo reglamentario entró en vigor el 14 de abril, que ha dado más intensidad. La empresa tiene que hacer el registro con lo que tiene realmente. Si la empresa está aplicando los grupos del convenio, pues los grupos del convenio. Si la empresa está aplicando la categoría del convenio, pues la categoría del convenio. Y si la empresa está aplicando una estructura profesional propia por niveles, por puestos o por determinadas características, pues lo que está aplicando. Lógicamente, el que todavía está en curso de aplicación, pues no lo puede registrar. Si dentro de 3 meses resulta que el grupo 3 pasa a ser el 2 o el grupo 3 se subdivide en niveles o en distintas escalas, pues habrá que hacer nuevamente, será uno de los supuestos en los que haya que hacer nuevamente el registro de salarios y no tengamos que esperar al 2022 para hacer el 2021 porque habrá hecho un hecho sustancial que hará necesario el nuevo cómputo de salarios. Pero lo que tenemos que registrar es lo que estamos aplicando. No lo que vayamos a aplicar, lo que estamos aplicando. Estamos aplicando el convenio y el convenio establece 5 grupos, pues 5 grupos. Estamos aplicando el convenio que distingue entre grupo y categoría, pues vamos a la categoría. Y estamos aplicando una cosa más allá del convenio porque diferenciamos por niveles, subniveles o puestos de trabajo, pues lo que estemos aplicando. Pero lo que estamos aplicando ahora, no lo que será dentro de unos meses o unas semanas o un periodo temporal. En su caso, si eso supone una alteración, ya lo modificaremos. Perfecto. Araceli nos pregunta, ¿qué hacemos con los grupos, categorías, puestos en los que solo hay una persona? ¿Se tiene que reflejar? ¿Cómo encaja esto con el tema de políticas de RGPD? Bien, tenemos un texto con norma del rango legal que le obliga a la empresa a hacerlo. Y por tanto, si solamente en el grupo hay una persona, pues hay que computar a esa persona. No hay ninguna exclusión porque la norma no lo dice. Y porque si la empresa no incluye a esa persona en el registro de salarios con sus importes, pues puede someterse a la sanción administrativa que hemos comentado. Es decir, hay que partir que el legislador es consciente de la normativa de protección de datos que existe e igual que en algunos otros supuestos el conocimiento de determinados parámetros de componentes salariales no supone una interferencia en el derecho a la intimidad personal, pues el legislador ha considerado que en aras a ese principio de transflexibilidad y de no discriminación salarial y de transparencia salarial, pues es necesario hacerlo. Por lo tanto, en mi opinión, pues si hay uno, pues no hay más remedio que incluir a ese salario de esa persona en el registro. ¿Qué es lo que pasa? Que si no hay comité o delegados de personal, tampoco va a haber conocimiento exacto del salario, porque únicamente hay derecho a acceder al valor porcentual de diferencia. Y por tanto, si solo hay uno, pues será 0,00. Si hay comité, sí que se podrá saber si son 20.000, 30.000 o 50.000, pero si solo hay uno y no hay comité o delegados de personal, pues no vamos a saber realmente el dato porque no va a haber diferencia porcentual. Perfecto. Luego nos preguntan también, ¿cómo hay que hacer el registro? ¿En enero de cada año? ¿Hay que hacerlo en un formato en concreto? ¿Hay que hacerlo en Excel? ¿Cómo lo podemos tener? Bien, la norma no establece un plazo temporal más que de cálculo, que es el año natural, salvo esos supuestos de alteración retributiva relevante, en cuyo caso habría que modificar. Lo recomendable es para que si la inspección llama a la puerta, que esperemos que no,
pues tengamos el registro hecho. No dice ni el primer mes, ni el segundo, ni el tercero. Lo suyo será que cuando hemos cerrado el año, pues en el mes siguiente, que yo creo que es un plazo temporal oportuno, la norma no dice ningún plazo temporal, pues que hagamos esa elaboración del registro. En relación a la segunda parte de la pregunta, no hay ningún modelo oficial, ni tiene por qué ser en Excel, ni con tabla dinámica, ni sin tabla dinámica. Lo que es importante es que tenga los datos que como mínimo exige la norma. Pueden ser en Excel, puede ser en PDF, puede ser en Word o puede ser en cualquier otro medio. No hay un medio determinado, sí que hay unas publicaciones orientativas, si se quiere utilizar los que el Ministerio de Trabajo, mejor dicho, el Ministerio de Igualdad ha publicado, pero eso es orientativo para el que lo quiera utilizar. Por tanto, el modelo, igual que sucede con otro compañero de viaje, como es el registro de jornada, no tiene ningún modelo oficial. Mientras tenga el componente, el concepto, los requisitos mínimos que exige el Real Decreto, es válido cualquier medio de cualquier tipo de documentación. Perfecto. Ana nos comenta, cuando una empresa tiene varios centros de trabajo, unos con representantes legales y otros no, ¿se recomienda hacer un único registro o uno único por cada centro? El registro de salarios es por empresa, no es por centro, es por empresa. El registro de salarios es único. Otra cosa es el derecho de acceso que en los distintos centros tengan ese registro. Si en unos centros tienen representantes, pues tendrán derecho a acceder al conocimiento de los datos de ese centro, y si en otro centro no tienen representantes legales, pues tendrán derecho las personas trabajadoras, derecho a conocer el registro de salarios, pero de forma sin cuantificar con los valores porcentuales de ese centro. Por tanto, la obligatoriedad es por empresa, pero el derecho de acceso podemos individualizarlo por centro de trabajo. El centro de trabajo que tiene comité en La Coruña no tiene por qué saber los salarios del centro de trabajo de Sevilla porque no son sus representantes. Y si en Sevilla no hay representantes legales, las personas afectadas que no tienen comité ni delegador de personal conocerán el registro de salarios, pero con el parámetro de valores únicamente ponderados de diferencia retributiva por grupo categoría en los porcentajes que hay. Luego nos pregunta Ana si la auditoría retributiva, ¿qué empresas están obligadas? Si las que son más de 50 empleados o cuáles son. Pues las que tienen 50 para arriba de plantilla y, por tanto, en el cómputo que establece el reglamento de los planes de igualdad. Hay que tener en cuenta, aunque la empresa en este momento no es obligatorio todavía hasta el año que viene, que las empresas de 50 tengan planes de igualdad. Pero imaginemos que ya ha acabado el periodo transitorio, ya nos hemos comido los turrones y las uvas y esperemos en mejores circunstancias que las de este año y ya estemos en el 2022 y llega marzo y entra en vigor la exigencia de las de 50. Bueno, hay que tener en cuenta que el reglamento establece la plantilla de 50, pero no necesariamente que ahora tengamos 50, porque son los que tenemos en este momento, o en el momento que corresponda, que pueden ser 48 o 45 o 46, más el promedio de los contratos temporales que hemos tenido en un periodo temporal previo que establece la norma. Por tanto, ahora puedo tener 45, pero como cada 100 días de trabajo me corresponde un trabajador más, pues puede darme 50. Por tanto, el cómputo de 50 tiene esa particularidad de que puede alcanzarse aunque en el momento en que vamos a hacer el cálculo no hayamos sido 50. Perfecto. La siguiente es del ISET. Si todos los trabajadores son mujeres y el salario por convenio colectivo, ¿es obligado a hacer este registro? Pues la respuesta es que sí. Volvemos a insistir que cuando la norma habla de todas, vamos, yo creo que en derecho todo se discute, todo. Hay muchos que hemos vivido muchos años de interpretar las cosas en derecho y esperemos vivir muchos años más interpretando, porque en derecho, como suelo decir, no todo es blanco ni negro, sino es marrón y muy marrón, y por tanto el punto, la coma, pues de esto vive mucha gente, pero cuando el legislador habla de todas, las empresas, si la norma hubiera dicho en aquellas empresas en que hayan personas trabajadoras de uno u otro sexo, habrá que hacer un registro de salarios por grupo categoría,
Pues en este momento yo la respuesta le diría, no es necesario si todos son hombres o no es necesario si todos son mujeres. Pero evidentemente la norma habla de todas las empresas, pues si son todas las empresas, huelga lo anterior. Ya he puesto el ejemplo paradigmático del millón de una empresa que tenga un único trabajador, hombre o mujer. Pues obviamente discriminación no va a haber. Puede ser que esté mal pagado o que no tenga una retribución correcta, pero discriminación no va a haber. Pero ¿no es obligatorio el registro? Pues la norma no dice que no. Perfecto. Angie nos dice, si estamos justamente en un año en plena negociación del convenio colectivo, ¿debemos esperar a tener el registro una vez tengamos la estructura salarial definitiva o lo debemos hacer ya? Por mi movimiento de cabeza ya han visto que no. Por tanto, el registro yo le recomendaría que lo hiciera a la mayor brevedad posible. Lógicamente, cada empresa toma las decisiones y cada maestrillo tiene su librillo, pero no hay que esperar a tener un nuevo convenio para hacer el registro. Lo tenemos que hacer y si en el nuevo convenio supone una alteración sensible en lo que es la estructura retributiva de la empresa, lo tendremos que volver a hacer. Pero ¿qué pasa si mañana o pasado mañana llama la inspección a su puerta? Pues no le podemos, bueno, le podemos decir, es que estamos negociando el convenio y la inspección le podrá decir, sí, oiga, pero el registro de salarios en puridad y realmente estaba obligatorio desde el 8 de marzo del 2010. Perfecto, y en principio ya no tenemos más preguntas. De todas formas, como sí que nos han preguntado si mandaremos la PPT y el vídeo, etcétera, recordar lo que lo hemos dicho al inicio, y igual alguna persona no estaba, en unos días lo tendremos maquetado y lo enviaremos tanto el vídeo como la PPT de la presentación. Y nada, Lidia, Antonio, muchísimas gracias por vuestra colaboración y nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia.